¿Qué tal, amigos de Bolivia? Un gusto saludarles. Mi nombre es Jorge de la Rosa y a un lado me acompaña el licenciado Felipe Mora. Es un gusto para nosotros estar esta mañana con ustedes. Bueno, mañana para nosotros y pues ya prácticamente a la hora del almuerzo para ustedes. Es un gusto para nosotros estar aquí para platicarles sobre las novedades y sobre los avances que hemos tenido en materia de precios de transferencia a lo largo de este tiempo que en Bolivia se ha tenido una legislación referente a este tema, que no está de más decir que precios de transferencia es un tema que a nivel internacional es preocupante para los diferentes países de Latinoamérica debido a que por las presiones internacionales que ha hecho la OCDE, que ha hecho el G20, pues hemos visto cambios, hemos visto avances en la manera de fiscalizar. Bolivia tiene ya un tiempo con esta legislación, eh, tiene ya formularios en donde tenemos que subir este tipo de información para ustedes. Y bueno, la intención a lo largo de esta presentación es irles platicando un poco de nuestras experiencias, platicarles acerca de los antecedentes, de lo que se espera de una buena documentación de precios de transferencia, de lo que tenemos que subir en los portales del fisco referente al formulario de precios de transferencia 601, sobre los errores comunes en el análisis, ¿no? Que vemos a la hora de revisar los estudios de precios de transferencia. Y bueno, pues al final se lo vamos a dedicar a darles algunas recomendaciones de buenas prácticas para el cierre fiscal relacionados con el tema, ¿no? A lo largo de la presentación también siéntanse cómodos de hacer preguntas dentro de mismos comentarios de Facebook, en donde vamos a tratar de estar monitoreándolo todo para poderles responder en tiempo real. Cualquier pregunta que nos quede por ahí en el tintero, sin problema y con todo el gusto del mundo vamos a responderles vía correo electrónico. Y bueno, me gustaría que empezáramos con Felipe y que nos empezaras platicando sobre la legislación actual, sobre cómo está actualmente Bolivia en materia de precios de transferencia y qué debemos de tomar en cuenta para la obligación formal, ¿no? Como contribuyente boliviano. Perfecto, claro que sí, Jorge. Buenos días a todos los que nos acompañan desde Bolivia. Como bien mencionas, Jorge, realmente en toda Latinoamérica hemos visto cambios en tema de precio de transferencia. Hemos visto que ya cada vez hay más interés por parte de los mismos contribuyentes de estar más enterados de esas obligaciones. Hemos visto también que las autoridades tributarias han sido más coercitivas en ese sentido. Entonces, como mencioné, Jorge, vamos a hablar acerca de toda la obligación que se tiene en Bolivia, ¿no? Entonces, irnos un poquito atrás, no hace mucho, en 2014 fue cuando se empieza a hablar o se empieza a tratar este tema de precio de transferencia en Bolivia. Antes no se manejaba, digamos, esta materia, esta obligación fiscal. Y en 2015 es donde ya entra formalmente una regulación, una reglamentación en materia de precio de transferencia. Entonces realmente estamos hablando de que tenemos 4 años con una legislación, a diferencia de un México que tiene más de 20 años, que más o menos es el promedio de Centroamérica, Latinoamérica, un promedio de 5 a un poco más de años, ¿no? Entonces realmente en 4 años, 5 años no es suficiente para que ni la misma autoridad tributaria, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales, o los contribuyentes en Bolivia, pues tengan ya un expertise, digamos, ¿no? Obviamente siguen aprendiendo, siguen trabajando en su regulación y realmente los artículos que rigen o las leyes que rigen el tema de precio de transferencia en Bolivia son muy similares a lo que digamos se maneja en general en los países. En cuanto a la obligación, hay un tema que me llamó la atención ahí, y perdona que te interrumpa, respecto al avance que pudiera tener un contribuyente o una administración tributaria. Bien mencionas, tenemos 4 años con la legislación en Bolivia. correcto. Una desventaja que tenemos los contribuyentes respecto al fisco es que el contribuyente, pues, ¿dónde se capacita, no? Además de que capacitarse es algo costoso, y pues bueno, al final del día siempre confías en que el asesor que contratas para el tema del estudio de precios de transferencia pues tiene todo el expertise técnico, pero realmente no sabes cómo involucrarte como contribuyente, ¿no? Sin embargo, la autoridad tributaria en ese mismo lapso de tiempo, en estos 4 años, si bien es cierto que no van a ser expertos en la materia de precios de transferencia, lo que sí tienen es muchas aportaciones de otros fiscos.
lo que hace Es que la correcto. brecha de aprendizaje se acorte y que pues al final del día ellos, en este caso el fisco, genere auditorías que vayan un poquito por arriba del nivel de a lo mejor lo que el contribuyente puede defender, ¿no? Es Entonces eso puede correcto. poner en riesgo estos análisis. Es correcto, sí, realmente la brecha o la curva de aprendizaje que se está teniendo en Bolivia realmente es muy corta a comparación de otras legislaciones, y lo podemos ver en que en 2014 fue cuando se empieza a hablar de este tema, y en menos de un año ya se tenía una reglamentación al respecto, y al día de hoy ya se cuenta con un formulario, una declaración informativa de operaciones con partes vinculadas, el formulario 601, para revelar estas operaciones, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, países emiten la norma de precio de transferencia y no pasan 2, 3 años incluso hasta que se reglamente. Claro. Sin embargo, en Bolivia no es el caso, ¿no? En Bolivia realmente, desde el inicio han realmente formalizado estas partes, se han ido a fondo en cuanto a los reglamentos, incluso cuentan con una guía De acuerdo. en cuanto a específicamente lo que debe de contener un estudio de precio de transferencia en Bolivia, ¿no? Y esta parte de la guía en materia de precios de transferencia, yo creo que es algo muy muy importante. No todos los países tienen la fortuna de tener una guía de lo que se espera para una documentación de precios de transferencia, una documentación comprobatoria, lo que le llamamos el estudio de precios de transferencia. Y Bolivia comienza ya con esta guía, ¿no? Está la ley y al poco tiempo se emite esta guía con ya los puntos claves que debe de contener el estudio de precios de transferencia. Ya lo veníamos mencionando en los otros webinars que hemos tenido de otros países en donde también existe una guía, y hay que tomar en cuenta algo, hay pros y contras de la guía. Por ejemplo, la cuestión de que alguien que no sabe del tema de precios de transferencia y como asesor dices, bueno, pues ya hay una guía, ya sé cómo cumplir, entonces está bien fácil hacer un estudio de precios de transferencia. Correcto. Y te presento el estudio cumpliendo con los puntos de la guía, pero a veces el fondo es lo que no está bien logrado, ¿no? Y ahí es donde la autoridad tributaria encuentra mucha tela de dónde cortar para pues generar ajustes importantes a los contribuyentes en materia de precios de transferencia. No sé qué opinas tú en ese, Sí, es en ese tema. correcto, nos ha tocado de todo, ¿no? Realmente yo creo que en la experiencia que hemos tenido como asesores nos ha tocado tanto hacer obviamente estudios como revisarlos de algunos otros asesores. Incluso hay muchos contribuyentes que se avientan a hacer el estudio por sí mismos sin tener obviamente las bases suficientes, y como bien dices, ¿no? Agarran el contenido que aparece en la guía técnica en Bolivia y ahí es donde se toman como si fuera un machote y van llenando punto por punto, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que hay puntos muy específicos, es una materia realmente muy especializada que requiere obviamente de unas buenas bases para poder elaborar los análisis de manera adecuada, ¿no? Sí, de hecho yo digo, uno de los temas que platicábamos en esta misma sintonía era, de repente si sigues una sola guía, pudiera ser que en transacciones un poco más complejas, como pueden ser transacciones financieras, casos de derivados, intereses, etcétera, no estés llegando al meollo del asunto con esta guía que te están dando, porque muchas veces ni siquiera tiene nada que ver algún tema de funciones que te pide, o del grupo multinacional que te pide la guía para efectos de documentar de manera adecuada transacciones financieras, que inclusive la OCDE tiene un borrador actualmente sobre lo que son o lo que pudiera ser ya una documentación para efectos de transacciones financieras. Al día de hoy no existía tal cosa. En algunas legislaciones aparece el tema de los puntos mínimos que debes de revisar por cada tipo de transacción, y yo creo que es algo que sí debemos de tener bien presente como contribuyentes, revisar no solamente la forma de esta guía que aparece en Bolivia, sino también el fondo, ¿no? Si bien es cierto que nos va a servir como base, no perdamos de vista que el riesgo mayor no es a nivel formal, sino en cuanto al fondo, que la autoridad tributaria llegue y me ajuste una transacción porque no esté bien valorada o bien determinado que está cumpliendo con el principio de plena competencia, ¿no? Correcto, correcto. Sí, yo creo que antes de irnos más a detalle hay que primero, ahora sí que nombrar a quienes estarían obligados a esta documentación de un estudio de precio de transferencia en Bolivia. Acá en Bolivia las operaciones que deberán documentarse son aquellas que se lleven a cabo con partes relacionadas en el exterior. Aquí no hay ningún tratamiento sobre una operación con una parte relacionada del territorio nacional,
únicamente con empresas en el exterior, matrices o una filial o alguna, incluso que no sea parte relacionada tal cual, pero que sea una entidad, una empresa ubicada en un paraíso fiscal, ¿no? En un territorio de nula o baja tributación, también estaría bajo el supuesto de una parte vincular en el exterior. Entonces ahí, digamos, tenemos la primera parte de cómo detectar si estoy o no obligado a cumplir con este tema de precio de transferencia, ¿no? Sí, de hecho, hubo varios artículos relacionados con el tema de los paraísos fiscales para Bolivia. Me recuerdo alguno que salió prácticamente a finales del año pasado, en 2017, donde mencionaban que el uso de paraísos fiscales había aumentado 20 veces. Inclusive también se ha mencionado mucho que la administración tributaria boliviana la están capacitando para que pueda detectar estas prácticas elusivas y pueda detectar de mejor manera qué contribuyente está utilizando el tema de precios de transferencia para efectos de erosionar la base gravable y pues que esto detone una auditoría para los contribuyentes, ¿no? Es correcto, y no hace más de 2 años fue cuando en Bolivia se publicó el listado de todas aquellas entidades que son considerados paraísos fiscales, por ponerlo de una manera. Entonces esa parte sí se tiene bien monitoreada, si hay un cambio. De hecho es la primera vez que en un escrito oficial en Bolivia se hace referencia a la OCDE. No existía antes esa referencia, digamos, explícita en una documentación, en una reglamentación hacia la OCDE. Esta es la primera vez. Sabemos que Bolivia no es miembro de la OCDE, sin embargo vemos las intenciones de adherirse un poco a los lineamientos que sigue esta organización, ¿no? Entonces eso es importante y hay que considerarlo para las tendencias a nivel internacional. Sí, y yo creo ahí que no hay que perder de vista que en la actualidad hay países miembros y países no miembros de este organismo para la cooperación del desarrollo económico, que este organismo fue en inicios quien emite unas guías en materia de precios de transferencia para todos los amigos en Bolivia. Precios de transferencia no es algo que se inventó la administración tributaria en Bolivia, sino más bien que esto es una práctica internacional y que si leemos la ley en Bolivia pues quedan muchas dudas referente a la parte técnica, a la parte práctica, y muchas de estas dudas se pueden disipar con estas guías en materia de precios de transferencia, que pues es un libro de aproximadamente 400 páginas, ¿no? Y que se acaba de modificar el año pasado, ¿no? En julio de 2017, que es la versión más actualizada, y que bueno, y que en los últimos años la OCDE ha hecho muchos movimientos relacionados con esta documentación para efectos de que cada vez llegue más al grano o al objetivo de lo que se espera sea una correcta documentación en materia de precios de transferencia. Esto yo creo que es bien interesante porque a pesar de que existan estos países no miembros sí son partícipes en muchos de los comités que organiza la OCDE, porque la OCDE está muy preocupada por obtener comentarios de países en condiciones emergentes, como lo puede ser la mayoría de los países latinoamericanos, porque tenemos otras peculiaridades que se deben de tomar en cuenta a la hora de generar esta documentación de precios de transferencia, ¿correcto? Es correcto, sí, y realmente es un tema bastante interesante el cómo, por ejemplo, en 2014 fue cuando se empieza a escuchar en Bolivia todo el tema de precios. Sin embargo, en 2014, si recordamos, fue cuando la misma OCDE ya estaba haciendo cambios radicales a todo lo que era, digamos, la forma original de precio de transferencia. Fue cuando empieza a salir el tema de la documentación local, documentación maestra, documentación país por país, que a lo mejor en este momento en la legislación en Bolivia no se encuentra regulado, no se está hablando de este tema. Sin embargo, es una tendencia, ya existe. Muchos países ya están manejando estos articulados sobre este tipo de documentaciones. Entonces creemos que Bolivia, volviendo al tema de la curva de aprendizaje, pues va a tener cambios bastante prontos en cuanto a su documentación, si es que siguen la tendencia internacional, ¿no? Sí, entonces, sin duda. Es algo estar realmente pendientes. Ahora, respecto al tema del formulario, ¿cómo es para el contribuyente en Bolivia llenar este formulario en materia de precios de transferencia o esta declaración informativa en materia de precios de transferencia? Correcto, ya hablando de obligaciones formales, digamos que se tienen que tener en cuenta dos temas, ¿no?
Uno, el estudio de precio de transferencia, que es una obligación totalmente separada al formulario 601 de operaciones con partes vinculadas. Y esas obligaciones dependen del monto de las operaciones intercompañía que tuvo la entidad en Bolivia con partes relacionadas, ¿no? Entonces, hay tres, digamos, niveles de cumplimiento. Okay. Si la suma de tus operaciones con partes vinculadas fue de 7.5 millones de bolivianos hacia abajo, tienes la obligación únicamente de conservar tu estudio. No ocupas presentar estudio a la administración, ni ocupas presentar ningún formulario, simplemente conservarlo porque te lo pueden exigir y te lo puede requerir la autoridad en caso de que se levante alguna revisión formal, digamos, ¿no? Entonces, el segundo nivel sería, si tienes operaciones de 7.5 a 15 millones de bolivianos, la suma total de tus operaciones intercompañía, tienes la obligación de presentar el formulario 601 a través del sistema Da Vinci, ya sea por oficina virtual o bien descargando el sistema en tu equipo, ¿no? Entonces, de 7.5 a 15 millones, tienes la obligación de presentar el formulario y el estudio lo conservas en tu empresa hasta que sea requerido por parte de la autoridad. Y si tus operaciones suman en conjunto más de 15 millones de bolivianos, ya tienes la obligación de presentar el formulario y además de presentar el estudio de precio de transferencia completo directamente a la administración, ¿no? Esto es algo relevante e importante, además de que se tiene que presentar vía electrónica y físicamente ante las oficinas de la administración. Wow, aquí es algo que debemos de considerar como contribuyentes en Bolivia. Muchas veces el tema de precios de transferencia, en la mayoría de los países hemos visto una tendencia en Latinoamérica de, si no estoy obligado a presentar el formulario o la declaración informativa, no hago el estudio. Al final del día no pasa nada, ¿no? Pero la realidad es que es una mala interpretación de la ley, ¿no? Y es pecar de inocentes referente al alcance que pudiera tener la autoridad tributaria, porque aun y cuando tú no estés obligado a presentar una declaración informativa, tú tendrías que conservar esta documentación. Correcto. La autoridad tributaria tiene la facultad de solicitarte esta documentación. Y esta solicitud puede ir en dos vías. Que la solicitud sea por parte de los encargados en fiscalizar el tema de precios de transferencia porque pretendan abrirte una auditoría en materia de precios de transferencia. Y lo segundo puede ir en función del impuesto de rentas, que tengas una auditoría de impuestos sobre la renta y que la administración tributaria o la persona que te está fiscalizando vea que hay transacciones con partes relacionadas y que diga inmediatamente, quiero que me muestres tu estudio, y que tú como contribuyente le digas, no, pues es que no lo hice porque no estaba obligado a presentar informativa. Correcto. Pero ahí mismo la persona que te está fiscalizando puede decir, si no tienes el estudio, te hago no deducible si es que hiciste algún pago al extranjero, porque no tienes esta documentación formal que respalda estos gastos, que al final de cuentas el estudio viene siendo parte de tu contabilidad y viene fungiendo como la factura que recibes, ¿no? Al final del día, cuando hablas de parte relacionada, debes de tener en cuenta esta documentación. Y luego están, todavía mucho más preocupante aquellos que están en el último nivel de documentación, que es, si superaste estos 15 millones de bolivianos, tienes que presentar esta declaración y además adjuntar tu estudio, que la misma autoridad tributaria ha mencionado que hay algunos contribuyentes que se han pasado de listos, en donde solo adjuntan un PDF de una hoja en blanco, ¿no? O sea, no terminaron el estudio en tiempo, adjuntan un PDF de una hoja en blanco, digo, pues estamos dando ideas, ¿no? Pero con eso consideran que pues ya les va a votar el sistema o se los va a aceptar el sistema. Claro. Pero si la autoridad tributaria se da cuenta de esta situación, lo que han mencionado es que les puede ir peor relacionado a esto, ¿no? Entonces, es bien importante que retomemos lo que mencionábamos al inicio respecto a la documentación, que esta documentación tiene que estar bien respaldada a nivel de fondo, ¿no? Y más allá del mero análisis de precios de transferencia, también que se tenga un análisis de lo que engloba la transacción intercompañía per se.
No sé si nos puedas platicar un poco de las principales transacciones intercompañía que hemos visto en Bolivia y más o menos qué debiéramos de considerar a la hora de hacer nuestro análisis cuando lo hacemos global o segmentado. Y otro punto que me gustaría que platicaras también es la diferencia respecto a este rango de valores que es distinto en práctica internacional consensuada del rango intercuartil. No sé si nos puedes platicar un poquito de los dos temas. Claro que sí, iniciando por parte de las operaciones, realmente Bolivia tiene una situación muy similar a Latinoamérica, que son empresas subsidiarias, ¿no? Entonces muchas de las operaciones que se pueden ver, que suceden en Bolivia, son operaciones de pagos de asistencia técnica, pagos de servicios al extranjero, que aquí hay un tema importante en el sentido de que muchas veces existe o la entidad en Bolivia recibe una factura o un cobro por servicio de asistencia técnica, sin embargo no sabe exactamente qué es lo que está pagando, ¿no? Muchas veces la matriz impone un gasto a una subsidiaria, a una filial, y no tiene más que la orden de pagar esa factura. Sin embargo, esta parte donde se desconoce realmente si se sabe qué servicios está recibiendo, ahí es importante tener claramente definido un contrato, qué tipo de servicios, qué beneficios estoy recibiendo yo por esa factura que estoy pagando, ¿no? Otro tema importante pues en los temas de intereses, todos los temas de financiamientos, obviamente son temas bastante importantes que se deben de cuidar, que se deben de ser muy transparentes en esa parte. Obviamente no caer en operaciones que no suceden en el mercado abierto. Esto básicamente es lo que se regula por parte de precio de transferencia. Entonces es importante tener esa parte, ¿no? Obviamente operaciones sencillas, entre comillas, que sería una compra, una venta de inventarios, pudiera sonar muy vaga o muy sencilla la operación. Sin embargo, si no se tiene una segmentación, como bien lo mencionabas, de yo le vendo a mi parte relacionada y también le vendo a terceros independientes, yo tendría que tener la manera de poder saber cuánto fue el margen que yo obtuve de mi venta intercompañía con respecto al margen que yo obtuve de mi venta a terceros, ¿no? Que ahí es un tema bien interesante, porque ya no nada más te estás metiendo en un tema de contabilidad básica, sino que debe de haber el sistema suficiente dentro de las empresas para poder generar esta información a ese nivel de detalle, ¿no? Lo hemos visto en otros países donde las empresas comienzan ya a contratar sistemas con mayor eficacia o eficiencia para efectos de poder generar estos análisis, y sobre todo también que se empiezan a modificar ya los catálogos de cuentas de la contabilidad, en donde ya dejas ese catálogo que se veía en los principios de contabilidad generalmente aceptados y empiezas a enfocarte un poquito más ya en cuanto a lo que trabajan las NIF en materia de partes relacionadas, en donde empiezas ya a segmentar tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar, empiezas a identificar el ingreso de partes relacionadas, el costo, los gastos operativos que estés obteniendo o que estés realizando con tus partes relacionadas, y esto plenamente identificable en la contabilidad, para que a la hora de que se vaya a hacer una compulsa por parte de la administración tributaria sea mucho más sencillo, y que también para el analista de precios de transferencia sea mucho más sencillo identificar este nivel de detalle en la información, ¿no? Es correcto, y esto lo podemos ir amarrando con el formulario de precio de transferencia, el 601, en el cual te pide al momento de que tú llenas las operaciones, obviamente identificar quién es tu parte vinculada, por qué se considera una parte vinculada. Hay que recordar, si vale la pena el paréntesis, una parte relacionada del concepto general que también es aplicable en Bolivia de acuerdo a la legislación, pues es una entidad en la cual se tenga participación directa o indirecta en la administración, control o capital, ¿no? Entonces este concepto se aplica en general a muchas legislaciones y está tal cual plasmado en la legislación boliviana. Entonces este formulario te pide identificar estas partes vinculadas, y además te pide identificar cada una de las operaciones, cuál fue el margen que obtuviste, qué método utilizaste, si fue información global o segmentada. Todo ese tipo de detalles son los que nosotros tenemos que cuidar, como bien se menciona en la información, ¿no? Entonces siempre va a ser mejor el poder obtener un detalle segmentado de la operación, un margen para esa operación en específico, al contrario de la práctica, digamos,
general de hacer un análisis global, le llaman, de rentabilidad de la compañía, ¿no? Ok, y respecto al rango intercuartil o el rango de valores, de diferencias de valor que tenemos en Bolivia. Así es, sí, curiosamente en Bolivia se maneja lo que le llaman el rango de diferencias de valor, el cual tiene una fórmula, digamos, un principio muy similar a lo que se maneja en general, que es el rango intercuartil. Pero este rango de diferencias de valor tiene una fórmula, digamos, un tanto distinta, aunque la idea es la misma. Sin embargo, es algo que se tiene que tener realmente cuidado, ¿no? Al momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque si uno, digamos, sigue la tendencia, o asesores que trabajan en distintas jurisdicciones pudieran aplicar el método que aplica ahora sí que el 90%, 99% de los países. Así es. Y está esta excepción en Bolivia en la cual es diferente el rango el que se aplica. Entonces sí es momento, sí es importante cuidarlo, ¿no? ¿Por qué también es importante? Porque nos habla de que se tiene que aplicar este rango de diferencias de valor, el cual nos, digamos, nos toma el 50%, nos genera un valor mínimo, un valor máximo dentro de este rango. Sin embargo, en muchas legislaciones, en muchas jurisdicciones, obviamente se prefiere lo que es el rango intercuartil, pero también se abre un poquito la oportunidad a otro tipo de rangos estadísticos o a manejar un rango completo de valores. Así y en Bolivia no es el caso, ¿no? Realmente nos adecuamos a este rango de diferencias de valor, a la fórmula que nos está indicando la autoridad tributaria en su legislación, y no hay ahora sí que mayor campo de acción o aplicación de otro rango, a menos que realmente se sustente por qué quieres hacer ese cambio, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy difícil que nos puedan aceptar otro de acuerdo, y yo creo que un tema ahí en esta diferencia estadística es que la forma en cómo calcula la administración tributaria este rango de diferencias de valor es un poco más estrecha en cuanto a la amplitud del cuartil inferior o del valor mínimo al valor máximo o al valor superior. Y si tenemos una transacción que está en dos países y en otro país lo que se acepta es el rango intercuartil y estamos muy pegados al cuartil inferior o al cuartil superior, pudiéramos estar fuera en lo que respecta a Bolivia si queremos hacer este mismo análisis de esta misma transacción ya cuando lo vemos a nivel país A, país B, ¿no? Correcto. Entonces es importante que lo tomemos en consideración porque debemos de cumplir en todas las ocasiones de estar en cumplimiento, valga la redundancia, en ambas jurisdicciones, ¿no? Y que no exista un riesgo de doble tributación por estar fuera en un rango de una manera favorable y fuera del otro en una manera en contra para la administración tributaria, ¿no? Es correcto, sí, digo, se ve aquí algún tema, alguna tendencia que pasa en Bolivia, que es, a pesar de que se está adecuando y se está alineando a las operaciones o la tendencia internacional, aún así mantienen ciertos criterios muy unilaterales desde su legislación, por lo cual sí es importante siempre estudiar, ¿no? Y aparte, la experiencia que hemos tenido en Bolivia pues ha sido de que no te puedes basar únicamente en la ley, por ejemplo la 843, ¿no? Sino que tienes que estar pendiente de decretos, resoluciones, todas las nuevas normas que vayan saliendo año con año. Ahorita está muy cambiante realmente las publicaciones de las legislaciones en Bolivia. El tema de los paraísos fiscales es algo que está a la orden del día. Entonces realmente sí es una labor de estudio y una labor de estar pendientes, tanto asesores como contribuyentes, acerca de todas estas obligaciones, ¿no? De acuerdo. Que debemos de tener muy presentes. De acuerdo. Y digo, ya para ir un poquito cerrando, ¿no? el foro, me gustaría que platicáramos acerca de los errores comunes que hemos visto en la documentación comprobatoria. Ya hablábamos un poquito del tema de los análisis segmentados, análisis globales, pero creo que vale la pena ser un poquito más incisivos en cuál es el error puntual y algunos otros que hayamos detectado en algún momento en la documentación comprobatoria en Bolivia. Claro que sí, yo creo que uno de los errores más comunes que se pueden detectar o que se han visto en las operaciones con partes relacionadas es uno que no han detectado realmente quiénes son sus partes relacionadas, ¿no? Eso yo creo que es un punto importante, no se ha hecho esa revisión, esa cautela de saber exactamente quiénes son sus partes relacionadas, en el sentido de no recordar que no es únicamente temas de capital, si soy accionista o alguien es mi accionista o compartimos un socio, sino también temas de administración o temas de control. Si tú eres un distribuidor exclusivo en Bolivia de una
de un proveedor en el extranjero, a pesar de que no haya vínculos por capital, pudiera haber una relación, o existe, mejor dicho, una vinculación en materia de precio de transferencia, ¿no? Entonces, el no hacer esta, digamos, auditoría de partes relacionadas es un factor importante, ya que obviamente estás omitiendo información y por la omisión también existen penalidades, ¿no? De acuerdo. Aquí hay una pregunta que dice Marco, ¿la fecha para la entrega de la documentación comprobatoria cuándo es? Perfecto. Marco, muchas gracias por la pregunta, con gusto te atiendo. Realmente aquí en Bolivia se manejan 4 fechas distintas de cierre fiscal dependiendo el giro al cual pertenezca la entidad, ¿no? Dependiendo si es industrial, petrolera, si es del giro ganadero o agroindustrial, o si digamos ya es de carácter general, puede que cierres ya sea en marzo, en junio, en septiembre o incluso en diciembre, que digamos sería el macro, ¿no? Uh-huh. A partir de estos cierres, dependiendo del giro de la compañía, tienes un periodo de 120 días para presentar tu declaración jurada, incluida la declaración jurada de precio de transferencia o el formulario 601, ¿no? Entonces, ese es el plazo que se tiene para cumplir, y dependiendo obviamente de lo que hablábamos de los montos o la suma de las operaciones, si tienes que presentar tu declaración o tienes que presentar tu declaración y tu estudio, ¿no? Entonces, obviamente específico, ya vamos a poder encontrar las fechas dependiendo del giro en el decreto 24051, en el cual ya se establece estos lineamientos específicos de fechas, ¿no? Que yo creo que esto es algo bien interesante porque es una diferencia importante respecto a muchas otras legislaciones, que es vas a tener un cierre distinto según el giro en el que pertenezcas. Entonces, creo que es algo que también se debe de tomar en cuenta por parte, pues incluso de corporativos latinoamericanos que tengan operaciones en Bolivia y que hagan una documentación regional, pues que puede existir esta diferencia, ¿no? De cuándo te está entregando información una compañía en Bolivia y cuándo te está entregando una información una empresa en otro país, ¿no? Distinto a Bolivia. Claro que sí, ¿no? Y hay que recordar realmente el por qué se hace esto, o digamos qué beneficio le da a la administración tributaria el que sea de esta manera. Obviamente la tendencia de la mayoría de las legislaciones o la mayoría de las administraciones tributarias al momento de querer auditar en materia de precio de transferencia, se ha notado que se van primero por ciertos sectores específicos donde obviamente focalizan estas auditorías, ¿no? Entonces, ellos al tener esta digamos, normativa en la cual todas las petroleras tienen que presentar en cierta fecha, pues obviamente logra que el equipo que esté encargado de la fiscalización de precio de transferencia pueda focalizar todos sus esfuerzos a esta materia. Y obviamente al hablar de sectores, existen operaciones que la mayoría de estas entidades van a compartir, van a ser más comunes, entonces pueden desarrollar ahora sí que un ojo más profundo para identificar algunas prácticas que pudieran contravenir con lo del precio de transferencia, ¿no? Entonces, esto es importante, ahora sí que saber que le dan obviamente mayor fuerza y mayor ventaja a la administración tributaria en el momento de querer focalizar sus esfuerzos de auditoría, ¿no? De acuerdo. A ver, nos preguntan si aquí estaba viendo una pregunta, ¿qué procedimientos hay para el cumplimiento de precios de transferencia para personas físicas? Realmente no se hace una distinción acerca de una empresa. Realmente la vinculación te dice persona natural o jurídica. Entonces realmente si tú eres una persona física que tiene actividades empresariales y superas los montos para la presentación de las declaraciones y de los estudios, tienes que hacerlo, ¿no? Hay que recordar que el tema del estudio de precio de transferencia, la obligación de conservarlo, no tiene un mínimo de montos, ¿no? De acuerdo. En teoría, si tú tienes una operación de $1 americano con una entidad en el extranjero, estás obligado a presentar a conservar tu estudio de precio de transferencia. Obviamente entran temas de materialidad, de cuál obviamente es el riesgo, dónde van a focalizar sus esfuerzos de auditoría. Sin embargo, si es persona física o persona jurídica, tienes la obligación de conservar esta documentación. Que yo creo que va en función, y ahí estás respondiendo también otra pregunta, que es si tengo que presentar estudio de precios de transferencia para empresas nacionales, o sea, con transacciones entre empresas nacionales, que la respuesta es no. O sea, el estudio se realiza con empresas que están en el extranjero, que sean tu parte relacionada, tu parte vinculada, ¿de acuerdo? Muy bien.
Entonces, de acuerdo, yo creo que también un error muy común que hemos visto en las documentaciones es relacionado con que la documentación muchas veces no, el análisis funcional que se realiza y que está dentro de esta documentación comprobatoria no recae sobre la operación intercompañía como tal. Muchas veces se enfocan en hablar sobre toda la operación del negocio, pero no de los puntos clave de la transacción intercompañía. Por ejemplo, una prestación de servicios, si el servicio es de un conocimiento técnico alto o un conocimiento técnico bajo, cuál es el beneficio real de ese servicio, si estamos hablando de intereses, cuál es la tasa, cuál es el plazo, cuál es el monto, cuál es la moneda. Ahí yo creo que debe no creo, más bien estoy seguro que ahí debemos de respaldar nuestro análisis funcional dependiendo del tipo de transacción, y es un error que vemos comúnmente en los documentación de precios de transferencia, que también va muy ligado por el tema de solamente seguir una guía y no partir de que tenemos una transacción de intercompañía que analizar, porque podemos estar analizando una transacción de intereses o de una prestación de servicios administrativos, y la empresa que tenemos en Bolivia se dedica al sector petrolero y hace actividades muy distintas a lo que es financiamientos y actividades muy distintas a lo que es una prestación de servicios, ¿no? Entonces yo creo que ese es un error común que podemos ver en la documentación. Correcto, y adicional, cuando hablamos de operaciones intercompañía, que aquí es importante aclararlo, hablamos de cualquier operación que se pueda tener entre partes relacionadas, ¿no? Y a esto me refiero que no solamente son operaciones de ingreso o egreso, sino que también entran operaciones de activo o de pasivo. Obviamente temas de préstamos y financiamiento entran, operaciones de cuenta corriente entran, y dentro del catálogo de cuentas que maneja el formulario se establecen los conceptos otros activos u otros pasivos, ¿no? Entonces realmente esto de otros deja mucho campo a subjetividad o abre el campo ahora sí que a cualquier tipo de operación, ganancia de capital, temas de activo fijo, etcétera, ¿no? Que se tienen que tener pendientes, porque muchas veces dicen a lo mejor no alcanzo el monto de los 7.5 millones o los 15 millones, sin embargo no estoy considerando una cuenta corriente que tengo yo con mi matriz, ¿no? Que a lo mejor no está como préstamo, pero tengo ahí una cuenta que debido a ese movimiento me suma e incrementa el monto, y obviamente ya detona una obligación que no estaba considerando, ¿no? De acuerdo. Aquí otra pregunta muy buena, por cierto, gracias Roberto. Dice, hola, en el caso de que el estudio de precios de transferencia es observado por impuestos, o sea, por la autoridad tributaria, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la entidad que preparó el estudio o del contribuyente? Y esta es una pregunta clave, ¿no? La responsabilidad siempre va a recaer al contribuyente, ¿no? O sea, realmente ese es otro tema que debe de considerar muy bien el contribuyente, porque muchas veces contratan al asesor de precios de transferencia y dicen, bueno, pues cualquier problema el asesor se hace cargo, pero esto no es así. Al final del día, el contribuyente pudiera incluso hacer su propio estudio de manera interna, ¿no? Pues obviamente no lo hacen porque pues se necesita experiencia técnica en el tema. Y hay muchos asesores que pues pareciera que precios de transferencia se convirtió en la panacea de infinidad de consultores, etcétera, donde salió este tema y rápidamente vamos a tratar de vender y acaparar el mercado sin una experiencia, ¿no? Que la parte de la venta no es que esté mal, sino el tema es, estoy vendiendo sin ética alguna respecto a saber cómo se realiza un estudio de precios de transferencia a profundidad. Entonces, esto le puede generar problemas al contribuyente. La autoridad pudiera no estar de acuerdo con las conclusiones del estudio. No está de más decir que el estudio de precios de transferencia es subjetivo, muchas de las ocasiones o muchos puntos son subjetivos, y no tener certidumbre de lo que se está haciendo por parte del contribuyente, pues eso puede generar un gran problema. Por eso nosotros siempre le hemos recomendado a nuestros clientes que se involucren con nosotros a la hora de la preparación del estudio, porque hay tantos supuestos dentro del estudio que lo mejor es que tengamos o que todos estemos en el mismo canal para elegir los mejores supuestos posibles, y que realmente esta documentación sea soporte para el contribuyente, ¿no? Y que estén de acuerdo con lo que se está emitiendo al final del día. Es correcto, ¿no? Y un poquito unado a tu comentario, Jorge, en el tema, por ejemplo, del formulario 601, no se establece ningún campo para que se detalle el nombre del asesor
a diferencia de declaraciones como la de Guatemala o la de Honduras, en la cual sí se especifica, ¿no? O México, en la cual sí se especifica esta parte, lo cual nos indica obviamente lo que mencionabas, ¿no? Aquí tampoco se trata de al asesor se lava las manos, es responsabilidad del contribuyente. Sin embargo, obviamente el asesor trabaja con la información que le provee el contribuyente para lograr apoyarles de la mejor manera en el tema de precio de transferencia y en cualquier otra asesoría, digamos, ya de manera general, ¿no? Dice aquí otra pregunta Henry Rodríguez, y está un poquito rara, a ver si lo entiendo bien. Dice: buenas tardes, si mi empresa realizó transferencia al exterior, pero no se puede respaldar esta información ya que es un pago al financiador, esto es de una ONG, no sé si la pregunta recae en que si eso tenga que documentarse o no. Digo, al final del día, si tú estás haciendo una transferencia de Bolivia al extranjero y estás en una ONG, yo creo que te metes incluso en otros problemas, ¿no? No nada más el tema de precios de transferencia, que al final del día estás obligado, o a reserva de tus mejores comentarios, sino que otra instancia reguladora de esta ONG puede propiciar que pierdas tu registro como ONG, ¿no? Sí, exacto. Aquí digo, si entendemos, se realizó una transferencia, pero no se puede respaldar, a lo mejor se entiende que fue una operación que no lleva una factura como tal, no lleva una documentación comprobatoria. Obviamente sí entraría bajo el supuesto de precio de transferencia, sí entraría bajo esta regulación, pero también detonaría posibles riesgos, ¿no? Obviamente el tema de precio de transferencia, en particular con las ONG que gozan de alguna serie de exenciones en cuestión de impuestos, tienen que cuidar que a lo mejor si fue a la casa matriz ese pago y no se tiene bien documentado, que no se pueda malinterpretar como a lo mejor un pago de dividendos o algo y que puedan perder claro. alguna de sus bondades al momento de ser claro. ONG. Entonces realmente yo creo que ese caso, Henry, sí sería algo a platicar más a detalle, sí. Para conocer exactamente las circunstancias que rondan esa operación que mencionas. Sí, de hecho Brian Méndez dice: ¿las ONGs están obligadas a realizar EPT, estudio de precios de transferencia? La respuesta sería sí, en ese sentido. Es correcto, sí están obligadas a contar con el estudio de precios de transferencia. Obviamente entra el tema de, como no están sujetas al impuesto, pues obviamente el riesgo de una revisión pudiera ser menor, al contrario de una entidad, ¿no? Que aquí es un punto bien interesante, porque entonces el estudio de precios de transferencia ya no nada más su fondo es fiscal, sino que también pudiéramos utilizar este estudio como una prueba, pues sí, tratar de que sea una prueba de que efectivamente se recibió un servicio tal cual. Y como tú mencionabas, que cualquier pago que yo esté haciendo al extranjero no se tipifique como un dividendo, y que la autoridad tributaria lo quiera modificar, ¿no? Entonces, el estudio de precios de transferencia puede ser un buen elemento que nos ayude a formalizar todo esto, a que se hable de las entrañas de la transacción y de por qué se está enviando ese dinero, y si también estamos cumpliendo con el principio de independencia efectiva. Pero esto es bien interesante, ¿no? Y es algo que debemos de tomar en consideración. Nosotros hemos realizado estudios para ONGs en Bolivia, ¿no? Y creo que no está más de más mencionarlo. Ok, muy bien. Y pues bueno, para ir cerrando, me gustaría que habláramos sobre algunas recomendaciones que pudieran servirle a nuestros amigos en Bolivia para el cierre fiscal, de los elementos que debemos cuidar en materia de precios de transferencia, ¿no? A la hora de hacer esta documentación. Que aquí es algo bien importante: el cierre fiscal de diciembre, que va a ser para ciertas empresas, porque ustedes cada 3 meses están cerrando en diferentes gremios, ¿no? En diferentes industrias. Pero bueno, pensando en que estamos en 31 de diciembre, se acerca la Navidad, etcétera, vamos pensando en que es un cierre fiscal, que debemos de considerar, ¿no? Sí, aquí realmente lo que se tiene que cuidar, y la recomendación que se hace es no tomar el tema de precio de transferencia y llamar al asesor faltando 20 días para que venza la presentación de la declaración informativa o la presentación del estudio, sino realmente al momento de buscar una asesoría en materia de precios, que sea un acompañamiento completo desde antes de los cierres, a efectos de
identificar obviamente si estamos o no cumpliendo, que es el principal objetivo. El objetivo realmente de precios no es presentar una declaración, sino es demostrar que efectivamente estoy apegado a los lineamientos o cumpliendo con los valores de mercado que establece la métrica, ¿no? Entonces, si yo hago o me espero ya para las fechas de vencimiento de la declaración, significa que ya pasaron prácticamente 2 meses, 3 meses desde que yo cerré mi contabilidad del ejercicio fiscal o la gestión fiscal anterior, y ya no hay mucho campo para poder ajustar si es que nosotros detectáramos que existe un área de oportunidad o un incumplimiento. Entonces, si nosotros hacemos, lo mejor sería 3, 4 meses antes del cierre, una revisión preliminar y vamos haciendo un acompañamiento para el cierre en conjunto con la compañía, podemos asegurarnos de que todas las operaciones estén cerrando bien, se pueda tener ese segmentado correcto de la información, podamos ir mejorando paso a paso los procesos de cierre de la compañía, y al final la documentación pues obviamente va a fluir de una manera mucho más rápida y más aterrizada a que si lo hacemos con una prisa de un vencimiento a 2, 3 semanas de la Claro, fecha, ¿no? claro, o sea, al final debemos de realizar nuestro estudio de pruebas de transferencia con tiempo. Inclusive una recomendación es, antes de que vayas a hacer una nueva transacción con tu parte relacionada, revisa un benchmark o realiza un análisis previo para que determines cuál va a ser la política de precios de transferencia, ¿no? Otra recomendación yo creo interesante y va en función de lo que pregunta Eduardo por ahí, ¿no? De qué herramientas necesito para realizar el estudio. Es necesario que se revise que su asesor cuente con las herramientas mínimas que pueden ser las bases de datos. Y en el tema de las bases de datos es importante desde el punto de vista de que bueno, estas bases de datos nos ayudan a eficientar los recursos para encontrar la mejor comparabilidad posible de lo que queremos analizar. Y hay bases de datos tanto de empresas públicas que cotizan en bolsas como de bases de datos de contratos. Y muchos asesores están pues prácticamente en el medio elaborando estudios sin ni siquiera una base de datos contratada. Entonces, un consejo es, si van a contratar un asesor de precios de transferencia, durante la licitación del servicio pidan que el asesor les muestre la firma de su contrato relacionado con la base de datos para efectos de que les pueda demostrar que tienen las herramientas mínimas, ¿no? Y hay bases de datos distintas como lo mencionaba, y fíjense la importancia que puede tener una base de datos. Como lo decía, hay bases de datos de empresas, bases de datos de contratos. Si tengo una transacción de prestación de servicios administrativos, yo pudiera elegir el primer método si tengo base de datos de contratos, porque puedo buscar una política tal cual, ya sea un porcentaje indexado a las ventas, un costo por hora, etcétera, ¿no? Y utilizar el precio comparado no controlado. Pero si no tengo esa base de datos, pues obviamente no puedo explorar el primer método, ¿no? Y si es que tampoco hay comparables internos, y me voy a ir a un segundo, tercer método, quinto método, simplemente por no tener acceso a la información. Entonces es importante que esto se tome en cuenta, porque el simple hecho de no tener cabida a acceso de información puede hacer que se utilice un método distinto al que hubiera sido el ideal, ¿no? Entonces es importante que esto se tome en consideración. Correcto, tenemos otra pregunta de Javier Durán, y nos pregunta: ¿cuál es la postura de la autoridad en cuanto a las acciones del plan BEPS? Realmente en Bolivia, si hacemos una explicación a los que no identifiquen este concepto de BEPS, estas siglas BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, erosión de la base de gravable y transferencia de utilidades, es un plan de acción que emitió la OCDE para efectos de contrarrestar precisamente la migración de utilidades de país a país, ¿no? Entonces, realmente la legislación en Bolivia no hace una referencia explícita ni a la OCDE, salvo en el tema de los paraísos fiscales, ni al tema de BEPS. Sin embargo, creemos que es tendencia y que no van a tardar mucho tiempo en adecuarse obviamente a las nuevas legislaciones o a las nuevas reglas de documentación por lo pronto. Y lo que sí es que dentro de la misma formulario que manejan en Bolivia sí se hace mención explícita a temas de si tuviste operaciones de intangibles, si tuviste operaciones de reestructuras, las cuales sí son parte de BEPS, del tema de BEPS, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues muy bien, no sé si hay alguna otra recomendación que agregar. Yo digo, de mi parte, yo creo que se tocaron los puntos medulares, torales, para
considerar a la hora de contratar un asesor de pruebas de transferencia, a la hora de documentar las transacciones intercompañía. Obviamente podemos hablar horas, ¿no?, de lo que conlleva elaborar estos estudios de pruebas de transferencia, porque hay muchas cuestiones técnicas que se deben considerar. Claro. Y que bueno, y que van a ser parte de una buena documentación en materia de pruebas de transferencia. Y yo creo que como mensaje final es: no solamente se enfoquen en la forma de esta documentación, sino revisen el fondo de lo que se está presentando. El contribuyente se debe de involucrar con el asesor. Ya lo mencionábamos en una de las preguntas: ¿cuál es la responsabilidad del asesor? Pues realmente ninguna, al final de cuentas, y eso pues le deja al contribuyente en una situación riesgosa, ¿no?, en caso de que exista una auditoría en materia de pruebas de transferencia y la administración tributaria no esté de acuerdo. Entonces yo creo que con ese mensaje final podemos cerrar. Pues de mi parte les agradecemos muchísimo a los que estuvieron conectados. Les deseo un feliz año a toda la gente en Bolivia. Espero que haya sido de su agrado. Para los que se hayan quedado con alguna pregunta o los que vean esta transmisión ya grabada, pues siéntanse con la confianza de dejar sus dudas en la misma transmisión y nosotros les responderemos por correo, o bien mándenos un correo a info@gcf.com, en donde también cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier inquietud se las vamos a responder de inmediato, ¿no? Así es. Bueno, pues los invitamos a que nos visiten también a nuestra página web, a nuestro fanpage de Facebook, a nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar más información a detalle. Y de igual manera, pues reiterarles, ¿no?, que estamos disponibles y atentos a cualquier comentario, cualquier duda, ya que ahora sí que cada caso es único, no hay una base, un machote que seguir, y cada una de las entidades y cada una de las operaciones pues lleva su particularidad. Entonces quedamos a la orden. Perfecto, feliz año, hasta luego.